Ya les contamos cómo inició la infección, primero con Spider-Man y de ahí Nueva York cayó. El virus se propagó hasta que todos en la Tierra se convirtieron en unos monstruos come carne. Ahora es momento de saber qué es lo que los héroes más poderosos de la Tierra hicieron para tratar de detener esta amenaza. Jonathan Maberry, junto a Leandro Fernández, nos trajo la tercera parte de esta saga protagonizada por Hawkeye, que se sitúa entre los capítulos de Wolverine y Punisher. Pero para hacer la historia más entendible, hemos decidido traerles esta parte antes de concluir con la historia protagonizada por Frank Castle. En un mundo que le parece totalmente nuevo, Clint regresó a Nueva York luego de hacer una misión para S.H.I.E.L.D., pero esta ya no era la ciudad que recordaba. El Vengador siguió a una criatura hasta un edificio abandonado. Al subir a lo más alto del lugar, encontró a Mockingbird, su esposa, pero era demasiado tarde. Ella ya se había convertido en un caníbal. Con profundo pesar, Clint disparó una flecha directa al corazón de la mujer que una vez amó, y por un breve momento lamentó su pérdida. Al salir del lugar, la ciudad se encontraba en ruinas. Los cuerpos se acumulaban en las calles y el número de monstruos aumentaba mientras que el de los héroes disminuía constantemente. Sin nada más que poder hacer, llamó a Fury. Él informa que Hank Pym ha detectado 600 casos nuevos. En total suman 4.000 infectados solo en Nueva York, y las criaturas ya han matado a más de 9.000 personas. Los servicios de emergencia se han agotado. Los cálculos de Pym muestran que el contagio ya está extendido. Todas las personas del planeta están infectadas. El presidente le ordenó a Nick poner a la Gran Manzana en cuarentena. Necesita que Barton reúna a todos los Vengadores posibles y salven tantos civiles como sea posible. Si no logran contener esto, Fury no tendrá más opción que detonar una bomba nuclear en Manhattan. El Capitán América logró reunir a los pocos héroes que quedaban. Entre ellos están Iron Man, Thor, The Thing, Red Hulk, Wolverine, Deadpool, Black Widow, Luke Cage y por supuesto Hawkeye. El Cap los incitó a no rendirse. En ese momento de necesidad, necesitan ser la luz que demostrará que aún había esperanza, y así lo hicieron. Mientras los héroes tomaban decisiones difíciles, Logan descubrió que la infección se esparció hasta Utopía, así que viajó hasta la Nación Mutante y mató a los X-Men. Por su parte, el equipo científico formado por Reed Richards, T'Challa, Hank Pym y Hank McCoy buscaban una cura para esta enfermedad. Lamentablemente, cuando parecía que las cosas no podían empeorar más, la Mole sucumbió a la infección y liberó a Spider-Man de su encierro, y junto a Beast devoraron a Hank Pym y casi matan a Reed y a Black Panther. Los días pasaron y Clint no podía hacer nada más que ver lo débil que realmente es. No tiene poderes, solo es un tipo común con un arco y flechas. No fue de ayuda en la batalla contra The Thing y en la lucha contra Hulk solo podía observar. No fue hasta una lucha contra civiles infectados que Clint se dio por vencido, al ver que el Cap no podía vencer por sí solo a todo el ejército de monstruos. Con las manos llenas, Clint pidió refuerzos a Fury, pero la infección había iniciado en el Helicarrier, y todos los agentes de S.H.I.E.L.D. habían sido transformados. Solo quedaban Fury y Maria Hill. Clint insistió que enviara a la nave que estaba sobrevolando el portaaviones, pero Fury le advirtió que esa nave no era de los suyos. Los civiles fueron llevados a campamentos donde tenían que hacerse exámenes diarios para asegurarse de que no hubiera algún infectado. Los héroes les decían que los infectados estaban siendo tratados en centros especiales de aislamiento, aunque la verdad era muy diferente. Una noche, Clint recibió una llamada de Jessica Jones. Su esposo Luke había sido infectado. Para entonces, Squirrel Girl y Hawkeye no pueden hacer más que escuchar el momento en que Power Man devoró a su esposa. Los días pasaron y el equipo científico estaba siendo reubicado en Alaska para continuar con la búsqueda de la cura. Mientras, Logan y Deadpool frenaban a Hulk. Clint se dirigió a apoyar al Cap y a Frank, pero al llegar, The Punisher tenía un arma sobre la cabeza de Steve, y sin dudarlo, jaló el gatillo. Hawkeye atacó a Castle, pero este le comentó que el Cap se estaba convirtiendo, así que tomó la decisión difícil. Sin Steve, no tomó mucho tiempo antes de que los Vengadores sucumbieran. Thor, Hawkeye, Iron Man y Black Widow hacían lo posible por retener a las criaturas, pero pronto fueron superados. Antes de que Juggernaut devorara a Thor, un rayo de energía vaporizó la cabeza del mutante. Era la nave que Clint había visto antes. Era el Doctor Doom, quien proclamó haber encontrado una cura. Los héroes
Como era de esperarse, no confiaron en las palabras de Victor Von Doom, pero él les mostró que ningún habitante de Latveria había muerto gracias a las piedras de Doom, unos sofisticados aparatos creados con alta tecnología y alquimia. Él promete compartir esta cura con el resto de ellos siempre y cuando se arrodillen ante él, y lo proclamen el emperador de la Tierra. Los Vengadores, como era obvio, no se rindieron y en su lugar atacaron a Doom, pero este era más fuerte que nunca, más salvaje y más confiado de su poder. Los héroes no tuvieron ninguna oportunidad contra él. Para empeorar las cosas, Hércules apareció con un ejército de topoides y undergrounds. La infección se había propagado hasta lo más profundo de la Tierra. Los héroes enfrentaron la amenaza lo mejor que pudieron, pero estaban débiles, y mientras eran derrotados, Victor los observaba. Él sabía que no podían ganar. Sin más remedio, Clint acudió a Doom por ayuda. Para convencerlo, señaló que tal vez, si logra vencer a las criaturas, todos se arrodillen ante él. Doctor Doom eliminó al dios griego con suma facilidad, y con una gran brutalidad eliminó al resto de los monstruos. Y cuando todo había terminado, hizo nuevamente su oferta. Si lo proclaman emperador de la Tierra, él salvará al mundo. Nuevamente, exigió a los héroes arrodillarse ante él. Al final, ¿qué otra elección tenían? El tiempo pasó y Victor había erigido su trono en el edificio Baxter. Hawkeye fue a visitarlo para saber cómo planeaba salvar a la ciudad. Doom le comentó que el laboratorio de Reed Richards era autosustentable. El pulso electromagnético había acabado con la red principal, pero aún era capaz de proveer energía a la ciudad. Con la energía de regreso, le ordenó a Tony construir una valla láser alrededor de la ciudad. Una vez activada, nada ni nadie podía entrar o salir. Algunos de los héroes trabajaban retirando los cuerpos carbonizados de las vallas, entre ellos Deadpool, el cual podemos notar que seguía pretendiendo no ser infectado. La parte principal del plan de Doom eran sus piedras. Ninguno sabía cómo funcionaban exactamente, solo sabían que estabilizaban a los no infectados para que la plaga no se apoderara de su mente, y a aquellos infectados les dejaba la mente totalmente en blanco, lo cual los ponía en estado vegetativo. Los héroes crearon zonas seguras donde reunían a los civiles y tras pasar un escaneo les daban un collar para controlar la infección. Pronto, todas las personas no infectadas llevaban una piedra Doom. Si las piedras cambiaban de color, era señal de un cambio genético, pero más que eso, eran un recordatorio de la opresión de Doom. Mientras vigilaban los alrededores, Thor le recordaba a Hawkeye lo bajo que habían caído. Clint tampoco estaba muy entusiasmado con la idea de servir a Victor, pero esto era lo que tenían que hacer para salvar su mundo. El arquero le pide a su compañero que se coloque el collar. Aún siendo un dios, Thor tiene ADN, y si los reportes de Reed eran ciertos, todos ya estaban infectados. Pero el Asgardiano se resistió a ser humillado, y con la furia que lo caracteriza, abandonó Midgard. Ese ya no era su mundo. Algunos días después, Tony y Clint contactaron a un grupo científico para que les diera buenas noticias, pero Reed no tenía ninguna. Ellos habían aprendido todo lo relacionado con la plaga, excepto cómo curarla. Stark menciona que envió a Quicksilver con una de las piedras para que la estudiaran. Por su parte, ha hecho todas las pruebas que le han sido posibles, pero su laboratorio había sido destruido, y cada vez que iba al edificio Baxter, Doom lo vigilaba con sumo recelo. Black Panther menciona que antes de que la plaga se gestara, el virus había sido transmitido por todo el mundo debido al traslado de millones de personas diariamente. Incluso, si crearan un patógeno para eliminar el virus, ya no serían capaces de propagarlo por este medio. Lo mejor a esas alturas era salvar a tantas personas como les fuera posible y empezar de nuevo. Los héroes se deprimieron ante esta noticia, pero antes de sucumbir a la desesperación, una de sus aliadas entró a la habitación. Antes de fallecer, alcanzó a decirles que She-Hulk se había convertido y atacó el campo de seguridad. Al llegar al campamento, She-Hulk, Red She-Hulk y varios villanos atacaban a los civiles y el único en el lugar para protegerlos era The Punisher. Entre los tres lograron detener la amenaza, pero esto no estaba funcionando. Cada vez quedaban menos héroes. Cansado, Clint acudió a Doom por respuestas. Al llegar, vio como este había injertado en Daken una de sus piedras Doom, y de inmediato, el mutante se levantó y comenzó a hablar. Hawkeye no podía creerlo. Victor en verdad había encontrado una cura. Pero Victor se apresuró a negarlo. Este virus había alterado el ADN de sus víctimas. No había cura. La piedra solo les permitía recobrar sus recuerdos y de cierto modo
recuperar su humanidad. De pronto, Daken se sintió asustado y comenzó a rogar por su papá. El Vengador no toleró esto, pero no pudo discutir con Víctor cuando señaló que era mejor vivir en un mundo donde todos sentían miedo que en uno de caníbales salvajes. Después de informarles al resto de los Vengadores, Barton se dirigió al edificio Baxter para hablar nuevamente con Doom, pero al llegar notó como Deadpool arrastraba una bolsa ensangrentada dentro del edificio. Al verlo, supo que Wade se había transformado. Al entrar al lugar, se encontró con una escena horrible. Deadpool había capturado a Mystique y la trajo ante Doom, quien se disponía a devorarla. Víctor se había transformado mucho antes de llegar a Nueva York. Hawkeye de inmediato acusó a Doom de estar infectado, pero este lo negó asegurando que el virus lo había transformado. Esto era lo que era la raza humana ahora, y pronto todos lo entenderían cuando activaran las piedras Doom, las cuales acelerarían la propagación del virus. Barton, como era de esperarse, no compartía la visión de Víctor y de inmediato atacó al antiguo soberano. Él trató de alertar al resto de los Vengadores que se encontraban instalando la última valla, pero Doom había bloqueado todas las señales. Hawkeye no era rival para él, y pronto activó los collares para acelerar la transformación de los últimos sobrevivientes. Clint logró quitarse el collar antes de ser afectado, y usando una de sus flechas bomba, logró escapar del lugar. Mientras tanto, los héroes colocaban la última valla. Iron Man les aconsejó ir a ver a Hawkeye cuando terminaran, pero al finalizar el cableado, la piedra de Red Hulk cambió de color e inmediato atacó a Tony. El resto de los Vengadores se dispusieron a detener a Hulk, pero en ese momento sus collares también cambiaron de color y de un momento a otro, Doom había convertido a los pocos sobrevivientes en monstruos come carne. 2 horas después, Natasha y Frank rescataron a Clint. Ellos tres son los últimos hombres en pie. Barton rápidamente los pone al tanto de la situación. De algún modo Víctor logró conservar su intelecto el tiempo suficiente para crear esas piedras. Los héroes contactaron al grupo científico para informarles de lo sucedido. Reed les comenta que las piedras en realidad eran una combinación de ciencia y alquimia que monitoreaba el progreso de la enfermedad en cada víctima. T'Challa agregó que estas piedras le daban contacto a Doom con el aspecto primario de la psique de cada infectado. Con ellas podría controlar el nivel de furia de cada persona. Reed les aconseja reunir a tantos Vengadores como les sea posible para detener a Doom. Sabían que era una misión suicida, pero aún así estuvieron dispuestos a correr el riesgo. Juntos buscaron a todos los héroes que pudieron encontrar, pero entre más buscaban, más rápido entendieron que estaban solos. Pronto, las tribus de caníbales comenzaron a tomar la ciudad. La tribu de Spider-Man era la más fuerte de todas. Sin notarlo, el arácnido bajó y tomó a Black Widow. Clint quería salvarla, pero Punisher notó que era demasiado tarde. Al otro lado de la ciudad, Iron Man logró vencer a los caníbales. Solo quedaba Hulk, pero con un disparo de su unirrayo logró mandar al Goliath fuera de la barricada. Esto le costó toda la energía de su traje. Necesitaba reiniciarlo, pero antes de hacerlo, Tony sucumbió al virus y su armadura activó un protocolo que él había instalado en un caso como este. La armadura se bloqueó completamente sin ninguna posibilidad de reiniciarse. Iron Man se había convertido en su propio prisionero. En Asgard, Thor y Loki observaron cómo el mundo de los mortales se había ido al infierno. El dios de las mentiras se burló de la tragedia de su hermano esperando hacerlo enojar, pero este no hizo nada. Ahora todo dependía de Clint. Frank lo abandonó para cumplir su promesa de matar al paciente cero. Solo le quedan 5 flechas, las cuales una está hecha con una de las garras rotas de Wolverine. Esto fue lo último que pudo encontrar de su amigo. Hawkeye se adentró al edificio Baxter y no tomó mucho tiempo antes de que fuera atacado por Deadpool, pero Clint se apresuró y le clavó una flecha en la cabeza. Barton encontró a Doom y la pelea comenzó. Víctor estaba muy confiado. Los Vengadores nunca habían logrado vencerlo. Jugaban limpio mientras que él hacía lo necesario para ganar, pero este ya no es ese mundo. Mientras alardeaba de su poder, Hawkeye logró sorprenderlo con una última flecha, y con un tiro certero, Doom había sido derrotado. Al amanecer, Clint dio el mensaje a través de la línea de los Vengadores. Él les pidió que respondieran. Necesitaban reagruparse para recuperar la ciudad. Pero ya no había más héroes. Todos estaban muertos o se devoraban entre ellos. Hawkeye se había convertido en el último Vengador. En ese momento,
Juró por la sangre de todos los Vengadores caídos que encontraría una forma de vengar su mundo, pero sin darse cuenta, Thor lo sorprende y con un golpe destrozó la cabeza de Clint. Cerca de ahí, Frank observó cómo Thor se llevaba el cuerpo de Barton. Finalmente la pelea tenía sentido para él. No quedaban más civiles, ni nadie que se interpusiera en su camino. Ahora podía hacer lo que debía hacerse.